Nos acompaña el doctor Julio Rolón, él está como candidato a senador también, bueno, muy conocido en la comunidad médica también, ¿verdad? ¿Cómo estás, Doc? Buenas tardes. ¿Qué tal, Yolanda? Un saludo a vos, a la audiencia, a las órdenes. ¿Cómo andás, Doc? Y bien, estamos muy esperanzados a pocos días de las elecciones. Un largo recorrido de casi 14 meses por todo el país, sobre todo por el interior y escuchándole al campesinado, al paraguayo que vive en el campo pero que trabaja en empresas, ya sean agroindustriales o de maquilas, etcétera, etcétera, y palpando esa realidad que es necesaria para poder a partir de ahí munirnos de esa información y hacer algo que transforme el país, porque la gente que le pide hoy a los políticos cercanía. Da la impresión de que aquel que ocupa un cargo ya se distancia de la realidad y no crea puentes, al contrario, crea brechas. Y eso es lo que te reclamo de la gente. Pero es que ha sido, cosa Sí. que a mí me da la sensación cuando hablamos tipo de seguridad. Por ejemplo, cuestiones básicas, ¿verdad? Yo no te digo nada extraordinario. Y te dicen, no, lo que pasa es la sensación nomás de inseguridad, pero estamos bien. Y vos decís, claro, lo que pasa es el tipo que te dice eso, tiene guardaespaldas, tiene su auto blindado, y nosotros no, Doc, ¿verdad? Somos nuestra alma y nosotros lo que salimos a la calle y le rezás a Diosito volver sano y salvo y que tus hijos vuelvan a casa. Totalmente. De hecho, por eso uno de mis ejes de trabajo, aparte del de la salud pública que conozco Claro. muy bien, es la seguridad. Y sobre ese punto quiero trabajar sobre el ejercicio de la profesión misma del policía, que yo creo que está desprotegido. Creo que le falta infraestructura, tecnología, le faltan mejores condiciones laborales, un mejor salario, protección social para su familia, desde el punto de vista de que tengan la garantía de que pueden tener una casa, un auto, estudio. Darle esa sensación de que ellos están bien para que a partir de ahí se dediquen a proteger la vida individual y colectiva de la gente, ¿verdad? Y los militares la misma historia. Es decir, esa sensación nomás no es tanto así. Es una real. realidad. Te cuento una experiencia personal. Me fui a una ciudad. ¿A dónde fuiste, Doc? Y mejor no digo el Ah, nombre ok. para nombrar. Ok. Pero me fui a esa ciudad, yo llego, me ataja el policía, me reconoce, ¿qué tal, viceministro? Me dice. Ajá. Y yo le digo, Matecope por aquí, ¿no? Y acabamos de tener un muerto a las 8 de la mañana, pero ay, como 20 antes. No. Te dicen en guaraní, ¿verdad? Tipo normal. Normal. Muy fanáticos son los muchachos, te dicen, ¿verdad? Por supuesto, nos miramos todos y dijimos, bueno, seguimos avanzando. Pero te choca, ¿verdad? Claro que te choca. Que te cuenta así con tanta naturalidad, Sí. como si fuera que eso ya es parte del escenario. De su diario. rutina diaria. Ya, su rutina. Y bueno, nos fuimos a la reunión y después una de las personas llega tarde y afirma haber llegado tarde porque en su vereda falleció alguien. No, para nada. 2 personas en un lapso de menos de 5 horas, ¿me entiendes? Entonces, eso nosotros no podemos tolerar como algo normal. Evidentemente eso traduce la ausencia total del Estado en ciertos niveles. Y la seguridad es una deuda pendiente y yo no creo que sea responsable de la persona que está a cargo del Ministerio del Interior, sino es el sistema. Sí. Y el sistema va a cambiar cuando haya voluntad política. Y la voluntad política implica un consenso entre todos los actores políticos y poner sobre la mesa, bueno, estos 3 ejes, educación, salud, educación y seguridad, por favor, hagamos políticas de Estado. Que no se cambie más cada 45 minutos como un partido de fútbol. Sí. Y ese nivel de conciencia yo creo que va a llegar cuando las personas que lleguen a ocupar los cargos realmente representen los intereses de la ciudadanía. Y yo ahí le digo a la gente, vamos a hacerle llegar al Parlamento y a los diferentes estamentos a personas que conocen la realidad y que quieren cambiar esa realidad, porque vos puedes conocer también la realidad y no tener la vocación o las ganas de cambiar. Doc, vos conoces mucho de salud. Fuiste Conozco viceministro, te tocó el peor momento, que fue el momento de la pandemia. Estamos todos Sí. nerviosos, enojados, no llegaba la vacuna, no había medicación. Fue un momento muy duro, ¿verdad? Pero así también te sirvió para conocer muy de cerca nuestra realidad real, la cruel, la que pasamos los paraguayos siempre, Doc. Totalmente, no, de hecho la pandemia desnudó todo, Sí. desde el comportamiento humano, desde Todo. la más enorme miserabilidad Todo. hasta la solidaridad Sí. del pueblo paraguayo, que gracias a Dios yo creo que fue lo que sostuvo gran parte de ese enorme sufrimiento, sobre todo de muchos sectores, tanto el de la gastronomía como el de los eventos, Sí. deporte, etcétera, etcétera. Y en ese tren desnudó o puso en evidencia ¿Verdad? más claramente el déficit sanitario que tenemos. Todas Porque nuestras es una- falencias, Doc. Totalmente. Y permitió al mismo tiempo desarrollar un aspecto de la salud pública, que es la terapia intensiva y los servicios de emergencia, porque la salud pública es un conjunto de muchas cosas que empieza con la responsabilidad del ciudadano. Que se ratifica cuando tenemos dengue, chikungunya o zika, porque si no eliminas tu criadero tenés una enfermedad. Tenés que limpiar nomás. Claro, Entonces o sea, te pide demasiado. La enfermedad no va a estar presente si yo tengo un nivel de conciencia Sí. lo suficientemente alto para hacer lo que tengo que hacer como ciudadano. Y bueno, y a partir de ahí nos fuimos luchando contra toda esa adversidad en un contexto en el que realmente encontramos que el pueblo paraguayo antepone la solidaridad y las ganas de ayudar, y que muchas veces nosotros, y hacemos mea culpa, como instituciones públicas no somos capaces de acompañar. Es decir, no hay una correlación entre la solidaridad del pueblo paraguayo y el Estado como un instrumento
que complementa eso para poder llevar adelante una crisis. Claro, porque la solidaridad entra cuando el Estado falla. Claro. ¿Verdad? Bueno, acá esto no funciona, entonces, bueno, vamos a entre nosotros solucionar. Yo siempre digo, la cantidad de organizaciones no gubernamentales en un país es directamente proporcional a la ausencia del Estado. Más ONG, menos Estado. No deberíamos necesitar Y tantas. no deberíamos, salvo aquellas muy específicas que se hacen para ciertos tipos de acciones, Sí. ¿verdad? Pero nosotros vemos ONG de una enfermedad, de otra enfermedad, de miles de enfermedades que yo no critico, ¿verdad? Como ejercicio de solidaridad y formalización Claro. de esa solidaridad. Al contrario, felicito esa iniciativa, porque no es fácil estar al frente de una fundación y dedicarse a la salud de uno mismo y de los demás, porque siempre generalmente empiezan con una experiencia personal, ¿verdad? Pero no debería ser así. Lo mismo que las leyes, por cada enfermedad hay una ley. Sí. Cuando que una ley general de protección de la salud debería ser suficiente. ¿Por qué está tan mal la salud, Doc? El ámbito de la salud en Paraguay. ¿Por qué todavía insisten con que la gente se va al hospital, no encuentra lugar? Vos llamás ahora en abril, te dan turno para agosto cuando vos estás apurado, pero vos es un servicio que vos estás pagando, consideran que te hacen un favor. ¿Por qué, Doc? Si es algo tan básico, un derecho humano tan básico. Así mismo, la primera causa es la falta de voluntad. Política. Falta de voluntad política. ¿Y qué significa? Y no solamente de este gobierno, de todos los gobiernos, sí, porque sí. nunca pusieron a la salud pública como un derecho humano fundamental. Pero ¿cómo sino no, como Doc? No en el sentido práctico, sino como un bien al cual pueden recurrir en determinado momento. Entonces yo a partir de ahí al líder acá le construyo un hospital acá, al otro le construyo una ACF allá, le contrato sus recursos humanos. Es decir, pareciera ser que la salud pública forma parte de esa estructura política que sirve para llegar al poder, utilizando la desgracia de la gente como una moneda de cambio para mantenerse en ese poder. Ok. O sea, Entonces, a ellos les sirve que el sistema no funcione. correcto, punto 1. Punto 2, los recursos financieros. No hay plata. No es suficiente lo que se destina cada año, aproximadamente 1.125 millones de dólares. Necesitamos 3.000. O sea, como estamos en mínimo. menos de la mitad. Estamos con un tercio de lo que necesitamos. Pero ¿y esa plata de dónde tiene que salir? Presupuesto General de la Nación. Lógico. ¿Y qué hay que hacer ahí, Yolanda? Hay que animarse a decir, señores, la salud pública necesita para arrancar 3.000 millones. A lo mejor en un año no damos, pero por lo menos tenemos Subió un poquito. Tenemos que pasar a 2.000 mínimamente para el 24, digo yo. ¿Y qué hacemos ahí? Y bueno, nos ponemos de acuerdo todos. El Ejecutivo, a través del liderazgo del presidente, el ministro de Salud, presidente del IPS, los parlamentarios, la ciudadanía, que vean cuál es la realidad de la salud que ya sabemos todos. Sí, porque lo vivimos Claro, cada vez porque que necesitamos. Todos los días, apoyada, pancheada, Sí. hamburguesada. Y bueno, ¿y qué hay que hacer ahí? Entonces se dice, señores, la salud es la prioridad y requiere de esta cantidad de dinero. Y este es nuestro modelo de recaudación, nuestro sistema tributario que permite que se recaude 70.000 millones o 10.000 millones. Quitemos de ahí lo que salud necesita. Nadie se va a poner. O sea, puedes decir sacar de otro lugar para darle a salud. Se te van a enojar todito. No. Y ahí yo entro a analizar microscópicamente el presupuesto general de la nación y te aseguro que vamos a encontrar más de 50 millones de dólares de gastos superfluos que no son necesarios. ¿Qué, por ejemplo, es superfluo? Por ejemplo, lo superfluo es que vos le estés repartiendo bocadito o botellita de agua de gaseosa en cuanta reunión haya. Lo superfluo es gastar combustible en un determinado momento en que vos podés hacerlo. Paga vos con tu salario. Lo superfluo como es- todos. Claro, porque atendé cómo tenemos que plantear, tenemos que ponerle en la categoría superflua eso que no es esencial, Claro. por lo menos durante un lapso que nos permita estabilizar la salud pública. Y cuando alcancemos eso en 5, 10 o 15 años, volvamos a los bocaditos, volvamos al combustible. Cuando estemos bien. Cuando estemos bien. Pero ahora es como que no hay una escala de prioridades en el gasto público. Y yo no entro a criticar a los funcionarios públicos porque cada uno busca su manera de sobrevivir. Pero también tenemos que animarnos algún día y decir, señor, estos gastos no son necesarios. Y no me refiero a los recursos humanos, y aclaro eso porque es muy sensible esa Claro. Entonces el funcionariado como tal. No. Y yo te aseguro que si nosotros mejoramos en ser más prolijos en el gasto público, porque hay ministerios en donde vos ves transferencias Sí. que no tienen justificativo, ¿me entendés? Entonces, el presidente, y yo confío en Santi Peña, que se va a animar a hacer un estudio detallado de los gastos del presupuesto, microscópicamente hay que hacer, y a partir de ahí empezar a recaudar. Tampoco hablo de rápidamente elevar los impuestos, porque eso va a generar mucha crispación, eso te rompe el equilibrio operativo de las empresas, no puedes previsionar aquí a 6 meses, Sí. un año. Eso hay que hacer todo consensuado. Pero en los primeros 100 días, lo que podemos hacer es dejar de lado todo lo que es gasto superfluo y definamos en conjunto qué es gasto superfluo. Hagamos, por ejemplo, yo me imagino una reunión entre todos los viceministros, que son los operativos. Sí. Señores, mañana el presidente baja una línea. Mañana quiero que me traigan todos los objetos de gasto que no son esenciales para el funcionamiento de cada uno de sus ministerios. Claro, hace una lista. Hacer una lista. Sí.
Y ellos te traen y resulta ser que sumando tenés casi 15 palos verdes. Doc, pero a nosotros, te digo, como ciudadanos, ¿qué nos da rabia, por ejemplo? A mí me da rabia tener que pagarle su seguro privado a senadores, diputados. Por ejemplo, no sé por qué ellos no usan IPS, porque nosotros le tenemos que estar pagando. A mí me da rabia que se le pague su combustible. A mí la radio me paga mi sueldo y yo con mi sueldo me pago mi combustible. No me tiene que estar pagando aparte un cupo de combustible para que venga a trabajar. O sea, esas son las cosas que nos dan bronca a los ciudadanos, Doc, y que nos hacen sentir, como decía el gran Carlos Portillo, de segunda. Te juro que te hace sentir ciudadano de segunda y que ellos son unos privilegiados. Totalmente. Bueno, pero ¿cómo solucionamos eso? Sacando. Nosotros queremos que se saque. Pero, ¿cómo ¿qué se sería saca? lo justo, Doc? Porque estoy totalmente de acuerdo. Es más, esos privilegios deberían entrar dentro de lo que hoy no se dé moral nomás luego. Te juro que sí. ¿Entendés? Entonces yo te planteo algo. Recorrí mucho. Un campesino, estuvimos el último fin de semana recorriendo San Pedro y estábamos en una reunión y le pregunto, pues están los campesinos que trabajan la chacra, sí, que es la agricultura familiar campesina, y están los que son empleados de estancias, de industrias, etcétera, etcétera. Correcto. El que más gana un sueldo mínimo. Sí. Tiene 6 componentes en su familia y vos si haces la división sueldo mínimo dividido 30, dividido 6, te das cuenta que evidentemente va a salir desnutrido. Y ese desnutrido no va a poder aprender. Y no va a poder aprender y no va a poder tener conciencia y crítica, y el país va a seguir en lo mismo. Entonces de repente vos pensás, esto está todo hecho para que nunca cambie el país. Y yo ante eso me revelo. Y digo, se puede cambiar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y en conjunto, y yo creo que el presidente va a hacer eso, hacer la escala de prioridades. Pareciera ser que, y yo no desmerito el trabajo que pueda hacer hoy alguien de algún ministerio en particular, pero nadie discute que salud y educación son las prioridades y que seguridad también. Derechos humanos básicos. O sea, nosotros los paraguayos, Doc, no te pedimos nada extraordinario. Yo no te pido un edificio altísimo, una torre Eiffel. Te pedimos cosas básicas: salud, educación y seguridad. Bueno, y por eso yo ahí, Yolanda, hablo de la Segunda República. Nosotros tenemos que refundar el país, cambiar la Constitución. Tenemos que hacer muchas cosas. Eso ya será más a largo plazo, ¿verdad? No, pero inclusive se puede hacer a mediano y largo plazo. Sí. Pero a lo que voy nomás en esencia es que el Paraguay, porque nuestra Constitución luego fue hecha para evitar nomás que una familia se quede en el gobierno durante un tiempo, pero al revisar la Constitución vos ves que hay muchas brechas, muchas cosas que faltan. Por ejemplo, las gobernaciones y los municipios tienen controles frágiles de la gestión. Vos ves así que se le dieron 6.000 millones, 12.000 millones a los gobernadores. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo es posible que eso haya ocurrido? O autoridades que yo no sé para qué existen. Junta departamental, yo no sé ni quiénes son miembros de la Junta departamental. Pero perdón, hecho, ¿verdad? No, en teoría son el equivalente a lo que serían los parlamentarios. Una burocracia horrible. Una burocracia horrible. Entonces, ¿qué país queremos nosotros? Y bueno, queremos un país que sea diseñado para beneficiar a la gente. Y lo primero que hay que revisar es la salud pública y la educación. Por supuesto que todo es importante y por supuesto que todo va a partir de la misma línea de partida. Pero cuando hablamos de recursos financieros escasos, tenemos que aprender a priorizar. Claro, es como en tu casa, ¿verdad? Viene la época de vacas flacas y vos empezás a priorizar. Elegí tus batallas. Totalmente. Chicos, ya no vamos a salir a comer afuera, ya vamos a evitar ciertas cosas. Mira. Y esto es lo que se prioriza. Me parece que es familiar, pero básico. A gran escala. Te pongo el ejemplo de la vacuna. Cuando recién tuvimos poca vacuna, tuvimos que tomar la decisión de decir ¿quién es primero? Los recursos humanos de blanco y las personas mayores de edad. Porque, ¿qué pasa acá? Nosotros yo pienso en economía de guerra. La famosa historia de la macroeconomía brilla y la micro ausente. O sea, no entiendo. Entiendo ¿de qué te sirve? Así de manera como cultura general, pero no me cierra que un país esté macroeconómicamente bien y a vos te falte plata. De hambre. Claro. ¿Me entendés? Porque hay 2,5 millones de paraguayos que están sufriendo. Y el resto son una clase media que fluctúa entre la pobreza y la clase media. Porque hoy, ¿qué pasa? Vos le decías a un campesino, che, vos te vas de vacaciones, pegando existir, doctor. Me dice, vacaciones es cuando yo entro a un hospital porque me enfermo. Ahí no trabajo y me quedo. Un privilegio. Doc, no puede ser que las vacaciones y el entretenimiento sean un privilegio, ¿verdad? ¿Verdad que no puede ser? No puede ser. Y yo no tolero que un paraguayo no pueda un fin de semana llevar a su familia para distraerse, aunque sea de su distrito, que es menos desarrollado a uno más desarrollado. Por ejemplo, me pongo que del distrito, qué sé yo, se vaya a Santa Rosa, donde hay un shoppingcito. Sí. Que se compre una remerita. ¿Cómo claro. es posible? ¿Cómo no podemos hacer que los paraguayos tengamos eso, por ejemplo? ¿Cómo un Estado a través de un gobierno
puede tolerar que haya paraguayos que no puedan salir de su casa cuando llueve porque su tapé es horrible, o si sale, se accidenta en la moto y hoy está en el Hospital Nacional y necesita 5 millones y hoy se le dio 5 millones para que se opere? No te estoy inventando, te estoy contando Yo lo que sé. viví. Pero ahí pues, Doc, estamos yendo al comienzo de esta entrevista, cuando vos hablabas de la desconexión total, ¿verdad?, de las autoridades con la gente. Totalmente. O sea, yo de verdad creo que lo que tenemos que lograr en Paraguay, Doc, es achicar esa brecha demasiado grande que ahora hay entre la gente que tiene y la gente que no tiene. O sea, yo sé que ni vos ni yo somos de cuna de oro, ¿verdad? Sabemos lo que es no tener, ¿verdad? Claro, claro. Sabemos lo que es esa pobreza que vos estás mencionando, pero justamente porque sabemos lo que es ese nivel de pobreza, ¿verdad? Y no tener que comer, no tener y tener que elegir quién de tu hermano estudia, ¿verdad? Es que no queremos que eso se repita. Totalmente. Pero a mí me da la sensación de que las autoridades, Doc, no lo saben. Y perdón el término, pero viene una nube de pedo. Doc, los que están en Asunción creen que Paraguay termina en Asunción. Hay un Paraguay enorme ahí, que si te funciona bien el Paraguay del fondo, el Paraguay va a crecer. Para mí es tan básico, Doc. Y es muy básico, y es como que la política está desenfocada de la realidad. Es como que cuando Sí. asumen los cargos empiezan a manejarse en un nivel en donde la importancia de la realidad no es para ellos importante, vale el juego de palabras, y es como que no, el pobre vamos a hacer nomás, en algún momento va a llegar la política de salud, la política de agricultura, la No política de llega. educación, y no llega nunca. 2023 es, y no llega. Hermano, y por eso yo hablo de una segunda república. Acá tenemos que ponernos de acuerdo todos y decir, señores, queremos pero cambiar el ¿Y país. crees que se puede? Yo creo que se puede. Vos cuando fuiste viceministro tuviste que Sí, ser mira, parlamentario. yo- ¿Crees que se puede? Yo creo que se puede porque la pandemia demostró que algo nos puede unir. Lastimosamente fue la enfermedad en ese Claro. momento, ¿verdad? Pero yo me pregunto, tener una mejor salud pública, una mejor educación, una mejor seguridad, no es suficiente argumento para unirnos y sentarnos todos alrededor de una mesa con el liderazgo de Santi Peña y con todo el ejecutivo y nos ponemos de acuerdo. Señores, vamos a cambiar esto. Vamos a darnos 2 años de tregua y llamemos a la paz y hagamos lo que hay que hacer. Pero ese hagamos lo que hay que hacer, que se vea. No que de repente entre el hagamos lo que hay que hacer aparece un tipo que se empieza a negociar o de repente una empresa, alguien en particular empieza a ser beneficiada con contrato, porque eso es lo que desnaturaliza la Y credibilidad. estamos cansados de eso. Y estamos Doc. cansados. Yo mismo estoy cansado como ciudadano, como miembro de una estructura política, como funcionario público. Estoy cansado de ver pacientes con cáncer a quienes no puedo ayudarle porque la mierda de burocracia no me permite. Claro. Y se te muere. Y se te muere. Y vos después te enterás que un ministerio de transfería había sido a tal entidad gremial millones y millones y por una paz gremial. Y vos decís, váyase toda la mierda. Sí. ¿Dónde estamos? Entonces, yo creo que esta modalidad por lo menos va a permitir meter gente con experiencia en ciertos ámbitos, ¿verdad? La opción Julio Rolón, senador, es una opción que... ¿Qué que opción va a defender. sos, Doc? Yo soy opción 32. 32. 32. Lista, una opción 32. Lista, una opción 32. Yo quiero trabajar principalmente en el ámbito de la salud, que es el que conozco. O sea, a mí no me va a joder nadie. Hoy ocupé todos los cargos habido y por haber. Sí. Médico de guardia, jefe de guardia, consultorio, jefe de consultorio, y director de hospital distrital, hospital general, hospital especializado, y fui viceministro Sí. en la peor época. Sí, la Entonces, pandemia. hoy a mí no me van a decir que no se puede solucionar un problema. Lo que sí me pueden decir es que no hay plata y eso sí es cierto. Entonces, por eso yo digo que en primer lugar la voluntad, en segundo lugar reconocer que es insuficiente el presupuesto y en tercer lugar ya viene la descentralización, la optimización de las compras y un montón de detalles que implica articular entre todos los subsectores, porque dada la particularidad de que nuestro país tiene un sistema de salud pública segmentado y fragmentado, o sea, cada uno hace lo que quiere. Nos conectamos ante la necesidad institucional, no ante la necesidad del paciente. Claro. Es decir, eso que si a IPS le falta medicamento, le llama al ministerio. Sí. Y si al ministerio le falta, le llama al IPS o a quien sea. Pero no estamos gerenciando para que eso no ocurra. Porque implica eso mirar en primer lugar al paciente. Y no es por la persona, es por el sistema que yo creo que está perimido y que hay que transformar. Transformar, no reformar. Reformar es poner esto aquí y llevar ahí. No, transformar. Cambiar todo. Cambiar todo. Mira, el modelo de gestión, el modelo de financiamiento, el modelo de servicio es clásico, eso es estandarizado en el mundo, unidades de salud de la Sí. familia, hospitales de menor, mayor y complejidad y especializado, eso se sabe. Pero toda la infraestructura hospitalaria no es lo principal en la salud pública, la prevención es lo importante. Y la prevención va asociada a la educación. Totalmente. Y la educación, mira, tanta experiencia vivida que a uno le revela, pero uno sabe que eso en la teoría está. Y en estos 14 meses lo que yo hice fue palpar esa realidad. La última experiencia fue brutal. Sin querer pasamos el lugar de una reunión y nos quedamos frente a la casa de una señora y yo estaba medio con todo mi distintivo, ¿verdad? Y dije, me acercamos a esa señora a ver qué me dice. Me puteó 1 hora. De arriba abajo. De arriba abajo. ¿Por qué?
en representación de todos los políticos, ustedes son unos mentirosos, ustedes no hacen nada, que desastre. Después apaciguaron los ánimos, hablamos, me hizo un desafío de cruzar 500 metros la ruta, le encontramos a un señor de nombre Domingo que desayunaba, almorzaba y cenaba coco en un chiquero. O sea, no puede vivir un paraguayo así. Pero es la realidad de mucha gente. Es la realidad, pero no puede. ¿A cuántos domingos habrán por ahí? Claro. Esa es una realidad que me señaló. Por supuesto, hicimos lo que teníamos que hacer, le rescatamos, le facilitamos las cosas, pero ¿cuánto de eso habrá por ahí? Correcto. ¿Y quién es responsable de que eso no haya? Y una institución que puede ser el municipio, la gobernación, el Ministerio de Acción Social, que tienen departamentos, unidades que tienen que salir a rescatar paraguayos en condiciones pero de no pobreza lo extrema. hacen. Bueno, ahí está la voluntad. No trabaja. O sea, no hace lo único que tiene que hacer. Bueno, entonces esas son las debilidades, porque vos le podés poner al mejor ministro, pero ese ministro le pone a 3, 4, 5 operativos que ya no tienen ganas de hacer nada, que son solamente amigos del caudillo de No, y turno. tenés que saber elegir también, Doc. Bueno, esa fue la primera gran puteada que me dio y me mostró así como un ejemplo. Y la segunda, estábamos... Tenía toda la razón la señora. Toda la razón. 100%. Y estábamos en septiembre. ¿Y sabe qué me dice, doctor? Yo soy presidente de la comisión de padres de esta escuela. Estamos en septiembre y todavía no viene el almuerzo escolar. Ya estaba por terminar el año lectivo. En noviembre termina. Claro, ya estaba en septiembre. Esas cosas lo que nos pueden pasar. Pero la plata pues se destinó. Entonces lo que hicieron fue chupar la plata. O darle a otro. O chupar la plata, o son unos grandes inútiles que no son capaces de llevar adelante un proceso de compra, de contratación, de compra directa, de licitación, lo que sea. Porque el que maneja eso sabe que mínimamente tiene 3 meses. Y entonces ahí también vos tenés que pensar, ponerte a pensar, hay que reformar todo. ¿Por qué, por ejemplo, hay que esperar desde abril hasta agosto para asumir el nuevo gobierno? Este es uno de los pocos países donde esperamos 4 meses. ¿Por qué, por meses? ejemplo, en enero y en febrero no se pueden hacer trámites administrativos, comprar? Porque los perros se van de vacaciones. Bueno, así es. No, ya sé, vos me respondés con una brutal realidad. Pero te digo nomás, eso ya no se puede permitir. Entonces, yo creo que Santi Peña va a cambiar todo eso. Y nosotros, que vamos a estar en el Parlamento, no le vamos a estar cantando el canto de sirena en su orejita. Che, todo está bien, Santi. Ojalá. No. Yo no me voy a olvidar de esta entrevista, Doc. Y vos sabés que yo me voy a ir a reclamarte. Sé dónde encontrarte y me voy a ir a reclamarte. Yo sé. Es más, yo me comprometo como colorado, como paraguayo antes que nada, y como militante político, yo soy un seccionalero, a trabajar por el país. ¿Y eso qué implica? Que si vos sos parlamentario de un sector político, a ese sector político tenés que hacerle entender también con tus ideas de que las cosas deben ir por acá y no por allá. Sí. Pero yo estoy confiado en que los que vamos a entrar, la mayoría por lo menos, tenemos la noción de lo que es la salud pública, la educación y la seguridad. Y aquellos que creen que solamente ocupan cargo para mantener esa hegemonía de poder y negociar, dame un contrato, te doy esto, aquello, lo otro, eso a la larga van a tener que desaparecer. Se cae. Se cae, eso no resiste más y menos ahora, en donde la gente está mucho más sensible y no te perdona absolutamente nada. Entonces yo lo que espero es que la ciudadanía reaccione y diga, bueno, vamos a dar la oportunidad a esta gente. Porque esto que ya están luego hace rato, ¿por qué cambiarían ahora? Claro, yo estoy hablando de nadie en particular. Yo les respeto a todos mis 44 compañeros de la lista. Acá yo digo, Julio Rolón es una alternativa. Yo conozco el mundo de la salud. Me eduqué ahora, en el buen sentido de la palabra, con los campesinos y con los maestros y maestras del interior que sufren la de Caín, tener que tolerar haber hecho 100% en tu puntaje, que te contentes con pertenecer a una lista de elegibles, como si fuera que esa una estrategia para calmande, vos sos elegible. Pero no te van a elegir nunca si no tenés el padrino. Claro, ¿me entendí? Eso me parece injusto sobre todo para el niño que no va a poder contar con la capacidad de este profesional, y para el profesional que no se gana por su propio mérito. Finalmente, Doc, acá te escucha mucha gente joven, ¿verdad? Estamos en una FM. Yo creo que lo primero es lograr que la gente joven vaya a votar, ¿verdad? Hay mucha gente, más de 100.000 que van a votar por primera vez este año. ¿Cómo le vas a convencer a ellos? Bueno, los jóvenes, como yo siempre digo, esa oportunidad en los colegios son los que hacen que la crítica social se convierta en una fuerza, porque generalmente el joven es el que empieza la revolución. Mira ahora con lo de los colectivos. Y bueno, el transporte. Por eso, fíjate en lo de los colectivos, lo del ticket, lo de las frecuencias, todo. Y entonces yo les pido a ellos que participen, que traten de averiguar quién es la persona, que le den una oportunidad a esa persona de hacerse conocer y que vayan y voten en masa y que sean los artífices del cambio, porque nosotros, que somos actores políticos, necesitamos ese acompañamiento para poder sentir el respaldo, porque hay dos formas de estar en el poder: o te amoldás al sistema, cosa que yo nunca voy a hacer, o sentís el apoyo de la gente. Y que sepan los jóvenes
que hay muchos campesinos y muchas campesinas que están sufriendo y que necesitan de esa fuerza, de esa revolución moral. Porque si no, nuestro país va a seguir lo mismo. Y vamos a hacer una entrevista aquí a 10 años, vamos a estar hablando de lo igual, mismo, Yolanda. el mismo plagueo. Así es que yo quiero pedirle a los jóvenes que confíen en Julio Rolón como parte de la renovación del Partido Colorado, porque la renovación no es solamente un cambio de color, la renovación tiene que ser interna también, que entren nuevos actores con experiencia. Y la opción 32, yo considero que es la que representa a un grupo de personas de la salud pública que quieren no solamente cambiar la salud pública, sino todo el país, y que se considera capaz de lograr eso con mucho trabajo, mucho sacrificio, mucha crítica. Y recordar también que a los senadores, Yolanda, se le puede votar en todo el país. Muchos piensan que es regional. No, senadores de todo el país. Es todo el país. Entonces, mi número es el 132, ¿viste? El bombero, lo del el bombero de la salud bien pública. ahí está en primer plano. Como una Lista 1, mnemotecnia. opción 32. Y ves que así va a salir en el medio yo estoy. Está en el medio luego. En el medio, así con mi chomba y el estetoscopio. Esa es tu foto. Esa es la foto que va a estar luego ahí en la maquinita. Así mismo. Nos va a explicar acerca de los Minutos, de verdad, la visita. Muchísimas gracias. Y cuando llegues no te olvides de nosotros. No, al contrario. No te olvides de todo lo Mira, que dijiste acá. Yo tengo un lema: más poder, más humildad y más cerca de la gente. Y que Si no te quede vamos a grabado, reclamar. ¿no? Un piquete te vamos a hacer frente al Senado de tu oficina. Gracias, doctor. Yo mismo Gracias. me hace autopiquete. Me gusta. El doctor Julio Rolón con nosotros es el candidato de la lista 1, opción 32, es candidato a senador para las elecciones del 30 de abril. Estás en la tarde de Venus.